En el capítulo anterior nos embarcamos en el lago Nahuel Huapi con el deseo de conocer uno de los lugares más misteriosos de la década del 50, la isla Huemul, tan fascinante como atrapante. En la década del 50 este lugar tocó el cielo con las manos, pero hoy se encuentra en total abandono. Recorrimos sus instalaciones y nos pudimos dar cuenta por nuestros propios ojos la magnitud de este proyecto, el por qué Argentina lo mantuvo en secreto hasta completar su desarrollo, y por un momento nos hace imaginarnos qué hubiera sido si este proyecto hubiera concretado, y a la vez ser consciente de la ambición que este proyecto conllevaba, cómo perdura a través del tiempo y a la misma vez cómo la naturaleza ha reclamado cada metro cuadrado. Fracaso o silencio, lo cierto es que la isla Huemul sigue atrapando a los turistas que recorren Bariloche. Y si bien hoy visitarla no se encuentra entre las excursiones turísticas, tampoco se te niega el acceso. No nos centramos en la historia y tampoco en el proyecto en sí. La idea de este viaje era poder mostrarles cómo se encuentran hoy cada una de las instalaciones, de los laboratorios y de cada salón de ciencias que se encuentra por el predio. Y que lo que un día fue motivo de alarde, hoy es un motivo de burla para muchos. Y si ahora la curiosidad te está llevando a querer conocer un poquito más acerca de este proyecto, no cambies el video. ¿Qué fue el proyecto Huemul? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Y por qué este proyecto fue hecho secretamente? ¿Y por qué la primavera del año 1952 lo dieron de baja? Pero para esto vamos a tener que recurrir a la historia. Realizamos una investigación minuciosa para sacar a quiénes fueron los protagonistas de la historia argentina, en qué se involucraron los pactos y las alianzas que se escondían detrás de cada discurso, qué escondía el proyecto Huemul y quién fue responsable detrás de la lapicera. Hola amigos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como vieron en la introducción, vamos a conocer qué fue el famosísimo proyecto Huemul. Este proyecto ultra secreto que Argentina desarrolló desde los años 1949, finalizando para la primavera del año 1952. ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Cuál fue la inversión para este proyecto? ¿Por qué este proyecto despertó las alertas de todas las potencias del mundo? Y más aún importante, ¿por qué este proyecto fue dado de baja? Como ya vieron en la introducción del video, este proyecto se da en la ciudad de San Carlos de Bariloche, más exactamente en la famosísima Isla Huemul, que como dijimos en el video anterior, su nombre original era Isla Huenul, dando honor al apellido de la única familia que habitó la isla, el cacique Huenul, que había venido desde Chile. Y no es porque el ciervo Huemul habite la zona, sino que se fue desvirtuando con el tiempo hasta quedar el nombre de Isla Huemul, lo que le dio el nombre a este proyecto ultra secreto argentino. Si bien el lugar que se escogió principalmente para hacer este proyecto no fue la isla Huemul, fue el lugar donde se desarrolló. El lugar donde se empezó a iniciar este proyecto fue en el Instituto Aeronáutico de la ciudad de Córdoba. Pero ahora vamos a lo importante. ¿Qué fue el proyecto Huemul? ¿Quién lo financió? ¿Y por qué era un proyecto ultra secreto? ¿Y por qué en el año 1952 fue dado de baja secretamente? También vamos a entender por qué se asoció este proyecto a los nazis que estaban refugiados en Argentina. Pero para eso tenemos que viajar al año 1938 y entender cómo llegan a vincularse Alemania, que está en Europa, con Argentina, que está en Latinoamérica. ¿Cuáles fueron los puntos clave que generaron esta alianza? Y si verdaderamente Argentina exilió o no exilió jerarcas nazis. Es importantísimo que podamos entender todos los puntos que les estoy nombrando, porque de esta manera vamos a poder entender en totalidad cuál fue el proyecto Huemul, por qué fue un proyecto secreto y por qué en el año 1952 se los desvincularía de los proyectos de Argentina. Los protagonistas principales de este proyecto fueron el general Juan Domingo Perón y un científico austriaco llamado Ronald Richter, que si bien no era partidario de los nazis, terminó trabajando sus últimos años para ellos. El 10 de abril de 1938 en Argentina se da el acto nazi más grande de todo el mundo fuera de Alemania. De esta manera Argentina celebra la anexión de Austria al mismo régimen nazi, brindando públicamente el apoyo del país argentino hacia los alemanes y tomándolos de esta manera como hermanos. A partir de acá empiezan a hacer el rumor de que Argentina y Alemania tenían una unión y una alianza. Y terminando con la confesión de Juan Domingo Perón de que a finales de la Segunda Guerra Mundial Argentina fingió declararle la guerra a Alemania para de esta manera poder no quedar neutral ante las potencias del mundo y poder traer secretamente sus científicos, terminó de completar el mito. Mucho antes de que terminara la guerra, nosotros nos habíamos preparado ya para la posguerra. Les hicimos saber a los alemanes que íbamos a declarar la guerra para salvar miles de vidas. Cuando terminó la guerra, esos alemanes útiles nos ayudaron a levantar nuevas fábricas para mejorar las que ya teníamos. Y de paso, se ayudaron ellos mismos. Es muy importante
importante que podamos entender todo punto por punto. Lo primero es saber que el general Juan Domingo Perón había viajado a Italia y había sido discipulado por el mismísimo padre del fascismo, Benito Mussolini. Fue enviado por la Comisión Directiva de Argentina porque Argentina tenía que establecer de cuál de los dos bandos se iba a ubicar. Yo había estado hasta el año 37 en Chile de agregado militar. Un día me llamaron del Ministerio de Guerra, el general don Carlos D. Márquez. Había sido el oficial del colegio militar cuando yo era cadete. Una misión en Europa, una misión de estudio. Me dijo, va usted en una misión de estudio, pero indudablemente nosotros estamos en la puerta de la Segunda Guerra Mundial. A la vez que usted desarrolla su misión de estudio, me va a informar personal y directamente a mí. ¿Eso era el año? El año 1938. Y entonces empecé a hacer viajes. Yo recorrí Alemania, recorrí Italia, recorrí Francia. Ya para mí el problema personal estaba cumplido y también el de la misión que había recibido. Entonces pensaba en regresar al país. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939, Juan Domingo Perón vuelve a Argentina, estableciendo a los poderosos de Argentina en ese momento de cuál de los dos bandos le convenía estar. Con la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Juan Domingo Perón llega a la presidencia de Argentina en el año 1945. Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Y no olvidarnos que en 1939 en el Río de la Plata se dio un combate entre 3 buques ingleses y un buque alemán, dejando 350 soldados nazis a la deriva que fueron refugiados y se les dio asilo en Argentina. Fueron estos mismos, con sus contactos que ya tenían al momento de 1945, que hicieron que escaparse a Argentina fuese una opción mucho más jugosa y muchísimo más fácil. Ahora que ya sabemos las uniones que tuvieron, la cercanía de Perón con el fascismo y sus relaciones, podemos comenzar este video. Y como le dije al principio del video, el protagonista principal fue Ronald Richter. Pero ¿cómo llega Ronald Richter a conocer a Juan Domingo Perón en el año 1948? Ronald Richter es presentado a Perón por el mismísimo ingeniero aeronáutico Kurt Tank, que secretamente, ojo a este punto, estaba desarrollando un avión a propulsión, el Pulky 2, que era la copia exacta del avión que los nazis no llegaron a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Pero ese video lo vamos a dejar para otra ocasión. Y es el mismísimo Kurt Tank quien ayuda a que Ronald Richter se pueda exiliar de Europa. Y llegando a Córdoba le dice entre susurros que tiene un proyecto que podría cambiar la historia del mundo. Kurt Tank no fue la excepción de estos partidarios del nazismo que se refugiaron en Argentina. Y como todos sabemos, nada fue gratis. Fueron traídos a Argentina para traer todo su conocimiento e incluso sus industrias, sus fábricas y todo su capital e invertirlo en Argentina. Ronald Richter en el año 1948 le presenta a Kurt Tank un proyecto y fue el mismísimo Kurt Tank, si bien años después lo negó, que le presentó a Juan Domingo Perón al mismísimo Ronald Richter. Perón, tras escuchar de Ronald Richter y ya conociendo las ambiciones que tenía el general Juan Domingo Perón, se le hace agua a la boca por tener enfrente suyo a este científico. Y fue así que lo cita en la mismísima Casa Rosada. Acá le dejamos un archivo desclasificado del mismísimo momento que esto ocurre. Welches die Amerikaner anwenden beginnen. Aber wir brauchen ungefähr 6.000 Millionen $. Ronald Richter le presenta a Juan Domingo Perón la posibilidad de generar energía infinita a través de la descomposición del átomo. Y como él lo describió textualmente, generar un pequeño sol y captar la energía del mismo para tener una fuente de energía que nunca se acabaría. Pero ¿por qué este proyecto argentino despierta las alertas de todo el mundo? Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos usan la bomba en Nagasaki e Hiroshima, empiezan a competir con la Unión Soviética en la carrera de armamentos nucleares, dado que el potencial de la bomba nuclear de Nagasaki e Hiroshima había dejado por sentado que las armas nucleares eran la guerra del futuro. Y si bien públicamente Argentina nunca admitió que este proyecto secreto iba a ser utilizado para generar una bomba atómica, los rumores empezaron a volar a partir del 24 de marzo del año 1951. ¿Qué ocurre? El mismísimo general Juan Domingo Perón
en público, en pleno Congreso, admite que Argentina, en una isla secreta a 8 kilómetros de Bariloche, había desarrollado la fusión controlada del átomo. Aclaremos que esto nunca había sido realizado en la historia de la humanidad. Esto daría por sentado que Argentina había ganado la guerra que estaban peleando las grandes potencias del mundo. Profesor Dr. Ronald Richter, autoridades, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas. Ofrezco mi disculpa por habernos convocado un sábado tan temprano. Sé que muchos de ustedes terminan sus tareas nocturnas muy tarde. Esta clase de estudios se está desarrollando en este momento en muchas partes del mundo. Y como sabrán, cuando doy la información me aseguro de su veracidad. El verdadero autor es el profesor Ronald Richter. El 16 de febrero de 1951, en la isla Huemul de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo con éxito reacciones termonucleares con condiciones de control en escala negra. Ahora bien, ¿por qué este proyecto alarma tanto a la potencia del mundo? Es que Argentina, al permanecer neutral en la Segunda Guerra Mundial, su poder económico era exorbitante. Y en el año 1947, Juan Domingo Perón fue uno de los presidentes que más PBI per cápita del país había invertido en las fuerzas, destinando 5 puntos del PBI en armamentos, tanques, soldados, armas, entrenamiento. Y Argentina llegó a ser militarmente más poderosa que Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil juntos. Y encima ahora tendrían que agregarle que tendría el poder de generar una bomba atómica. Ronald Richter le pidió a Perón $600 millones para iniciar este proyecto. Lo cierto es que la ambición de Perón por tener armamento nuclear lo llevó a brindarle a Ronald Richter todo lo que Argentina tuviera a su alcance. Y no solo eso, por su gran descubrimiento, Perón condecora a Ronald Richter con la condecoración más importante hasta esa fecha, la medalla a la lealtad peronista. Blanco de la Casa de Gobierno, el sabio profesor Ronald Richter es objeto de las más merecidas distinciones, motivo de los extraordinarios trabajos que realizara, logrando la liberación controlada de la energía atómica. El primer magistrado impone al doctor Richter las insignias de la medalla peronista a la lealtad. Al entregaros esta medalla, dice el presidente Perón, os ofrecemos nuestra amistad, nuestra gratitud y nuestro cariño. Pero centrémonos en el proyecto Huemul. ¿El proyecto Huemul realmente tuvo resultado? ¿Realmente Ronald Richter en la isla Huemul en San Carlos de Bariloche llegó a desarrollar la fusión controlada del átomo? Bueno, hay muchísimas versiones sobre esto. Algunos creen que Ronald Richter era un simple charlatán y que todo lo que estaba diciendo era un delirio y una ambición que él tenía, pero bien por el otro lado hay una versión que es mucho más atrapante, que es tan real como no. Pero para eso tenemos que entrar un poquito más en la introducción. El proyecto Huemul empezó a desarrollarse, como les dije anteriormente, en el Instituto Aeronáutico de Córdoba. Pero luego de sufrir un accidente en el cual se incendiaron las instalaciones, Richter le dice a Perón que fue un sabotaje y le insiste en buscar un lugar muchísimo más seguro para desarrollar un proyecto de tales magnitudes. Buscan varios lugares entre algunas provincias hasta que por ahí encuentran la isla Huemul, una isla a 8 kilómetros del centro de la ciudad de Bariloche que parecía perfecta, una isla deshabitada de 74 hectáreas. Con la aprobación de Juan Domingo Perón, empieza a construirse en la isla 24/7 todas las instalaciones para llevar a cabo este proyecto. Y si bien al principio todo parecía que iba viento en popa, que el dinero que le habían dado se estaba invirtiendo bien, a tan solo 2 años de iniciar este proyecto, todo quedaría en la nada. La isla contaba con muchas instalaciones, hasta incluso con una usina eléctrica, y todos los días barcazas cruzaban desde la costa de Playa Bonita hasta la isla Huemul. Estas mismas barcazas llevaban todos los materiales que se utilizaron en la isla, que pueden verlo en el video anterior, pero antes de ese video les recomiendo que puedan ver este para que puedan entender bien la magnitud de este proyecto. Y una vez iniciadas las construcciones, la isla se dotó, entre ellos, una casa en la que vivía Ronald Richter 24/7, el laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3 y laboratorio 4, que hasta el momento no se sabe para qué se utilizaba. Juan Domingo Perón visitó junto a Eva Perón las instalaciones del mismo lugar. Empezaron a correr los rumores en el mundo acerca de la credibilidad de Ronald Richter. Y es que entre la comunidad científica, muchos al escuchar de que Ronald Richter estaba involucrado con un proyecto a este tamaño de escala, solamente le producía carcajadas. Por esto y muchas cosas más, Juan Domingo Perón forma la Comisión de Energía Atómica, la misma que hasta la fecha sigue activa. Su trabajo era llevar el control de lo que estaba ocurriendo en la isla Huemul y los avances del proyecto. Lo cierto es que Ronald Richter empezó a hacer pedidos que ya parecían un tanto descabellados. Mismo edificio que construía y luego lo derrumbaba para volver a construir otro igual, hasta guardias las 24 horas armadas, soldados argentinos patrullando la isla, reflectores que cubrieran la isla las 24 horas y hasta quería un faro de vigilancia y una lancha de desembarco
por si acaso tenían que salir huyendo de la isla. Lo cierto es que todo esto, más allá de que parecía muy descabellado, siguió siendo apañado por Juan Domingo Perón, quien le seguía cumpliendo todos sus caprichos, pero que a su vez le despertaba cierta duda de la credibilidad de lo que estaba ocurriendo en la isla. Entre dudas, rumores y hasta un poco de presión por agencias gubernamentales del exterior, a Juan Domingo Perón no le quedó otra que enviar la comisión encabezada por uno de los científicos prestigiados de apellido Balseiro a controlar si realmente el proyecto Huemul era cierto, si se estaba gastando el dinero en avances del proyecto y si realmente merecía o no la pena que se siga invirtiendo dinero en el mismo. Balseiro viaja hasta la isla, pero lo que tiene para decir cuando vuelve realmente enfurece a Perón. Y es que Balseiro escribe acerca de su experiencia en la isla y no fue un breve resumen, fue una exposición de varias páginas donde él aclara que Ronald Richter no avanzó para nada, que jamás lo que él certificó haber logrado en la isla pudo haber sido posible, y no solamente eso, sino que varias máquinas estaban desenchufadas, apagadas, y que Ronald Richter sufría un trastorno y una inestabilidad emocional y mental que realmente era alarmante. Perón no quería verse en ridículo y es por eso que secretamente en la primavera del año 1952 envía una tropa de militares a desalojar a Ronald Richter de la isla. Los turistas y aldeanos de la región no se dieron cuenta para nada hasta recién el año 1953 cuando se da a conocer que el proyecto Huemul había sido dado de baja. De esta manera, Argentina tuvo que salir a reconocer públicamente de que Juan Domingo Perón había sido engañado, que había caído en una de las estafas más grandes de la historia argentina, lo cual años después le sería perjudicial para su imagen política. Pero ¿por qué la historia no termina acá y por qué la isla Huemul hasta la fecha sigue siendo un lugar que genera mucha intriga? Es porque si bien todo lo que le acabo de contar es la versión oficial, quedan muchos huecos y muchos matices que no se llegan a aclarar. Por esto y muchísimas más cosas es que a muchos no les cerró mucho la historia de que Ronald Richter jamás logró generar la fusión controlada del átomo. Y mucho, pero mucho, hasta la fecha, cree que a Ronald Richter lo silenciaron. Y lo cierto es que la evidencia que se tiene de que Argentina estaba involucrada con los nazis en muchísimos proyectos es muchísima. Y conociendo las instalaciones de la isla podemos darnos cuenta de que realmente se invirtió demasiado y que este proyecto era algo gigantesco, que con los descubrimientos que había logrado Ronald Richter realmente se podría haber seguido avanzando. Aseguran que Ronald Richter verdaderamente estaba yendo en el camino correcto, pero que fue silenciado porque las potencias del mundo empezaron a ejercer presión sobre Argentina. Y si bien Juan Domingo Perón nunca reconoció públicamente que Argentina estaba generando una bomba atómica, los Estados Unidos lanzaron un informe en el que se decía que Argentina estaba mintiendo acerca de sus intenciones con la energía nuclear y que no quería generar energía infinita, sino que estaba tratando de encontrar la fórmula para generar una bomba atómica y de esta manera posicionarse entre las posiciones del mundo que tenían armamento nuclear. Y acá es cuando muchos ponen la ambición de Juan Domingo Perón de por medio, dado que todos sabíamos el carácter militar que tenía Juan Domingo Perón, el hambre por perpetuarse en el poder y la idea clara de que quería un Estado nacionalista. Y mucho más, que era simpatizante tanto del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán como del Partido Fascista de Benito Mussolini. Por eso es que muchos creen en la versión que los norteamericanos sostienen hasta la fecha, que Argentina realmente estaba intentando generar una bomba atómica y que fue silenciado por las potencias americanas, y que Juan Domingo Perón tuvo que elegir entre el conflicto o renunciar a sus ambiciones. Y para hacer entrar en duda muchísimo más a los que no creyeron la versión oficial, en el año 1955, en el levantamiento libertario, donde se derroca al presidente Juan Domingo Perón, que públicamente sabemos que este gobierno de facto fue financiado por los Estados Unidos, la isla Huemul fue bombardeada por el ejército argentino. Y no solo eso, sino que todos los proyectos en los que se estaba involucrando tanto Perón y que se murmuraba trabajaban en conjunto con científicos alemanes en Argentina, fueron destruidos, dados de baja y hasta deshabitados de un día para el otro. De esto se aferran todos los que no quieren renunciar a la idea de que Ronald Richter jamás pudo controlar la energía atómica. Por esto y por muchas coincidencias más, que se cree que Ronald Richter realmente fue silenciado e incluso él, hasta sus años de vejez, entre bares y copas, siempre aseguró, hasta su muerte, que él había logrado generar un sol en la isla Huemul. Muchísimos aseguran que Argentina, con estos científicos alemanes, el pacto que tenían era que ellos tenían que permanecer en el país con una vida común y corriente. Muchos lo hicieron, pero se cree que otros no. Y fueron estos mismos los que empezaron a producir en Argentina armamentos nucleares, estrategias de guerra y experimentos que no pudieron finalizar en Alemania.
Y por esto mismo las grandes potencias como la Unión Soviética, unido con Inglaterra y Estados Unidos, pusieron el pie sobre la cabeza de Argentina. También aseguran que el levantamiento encabezado por Eduardo Lonardi en 1955 tiene muchísimo que ver con silenciar todos los proyectos que Argentina estaba realizando. Esta dictadura va a tomar el poder luego del exilio de Perón, ya que deciden haber liberado al país de la tiranía de Perón. Fue con apoyo de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Democrático, el Partido Demócrata Progresista y la Democracia Cristiana, también la Iglesia Católica. Por un lado, Eduardo Lonardi, quien proclamaba ni vencedores ni vencidos, que iba a mantener los derechos de los trabajadores siempre que se desterraran ideologías y símbolos peronistas. El vicepresidente Rojas y Aramburu buscaba eliminar todo tipo de políticas de Perón. Lonardi al poco tiempo es obligado a renunciar por las mismas Fuerzas Armadas, asumiendo en su lugar Pedro Aramburu e Isaac Rojas como vicepresidente. Les proscriben legalmente el peronismo, disuelven el Partido Justicialista, intervienen la CGT y prohíben todo símbolo y expresión peronista. Mencionar expresiones como peronismo, justicialismo o reproducir la marcha peronista. También se secuestra el cadáver embalsamado de Eva Perón. Además, se clausura el Congreso Nacional. Además, se deja sin efecto la Constitución promulgada por Perón, volviendo a la de 1853. Y no es coincidencia que Argentina estaba realizando el hotel de Villa Tacul, derrumbado por el ejército argentino en 1955, la isla Huemul, que el mismísimo laboratorio de la isla fue bombardeado por un piloto argentino en el año 1955, que la residencia Inalco fue deshabitada en 1955, que el Pulqui 2 en Córdoba, el avión que tanto Perón manifestaba, también es dado de baja. Que Kurt Tank, como tantos ingenieros alemanes, quedan en el olvido. Cualquiera sea la versión que desees creer, lo cierto es que las instalaciones de la isla Huemul hoy se encuentran totalmente deshabitadas. Que Ronald Richter murió en el olvido y que el día que Argentina tocaba el cielo con las manos solamente quedó para la historia. Bueno amigos, cualquiera haya sido la versión, si realmente Ronald Richter fue un farsante o si fue un pionero, simplemente hoy nos vamos a quedar con la duda. Lo cierto es que la isla Huemul hoy se puede visitar y si bien no hay un recreo turístico, tampoco hay restricciones para visitarlo. Ahora, habiendo visto este video y habiendo entendido la magnitud del proyecto Huemul, estoy seguro que vas a disfrutar muchísimo más tu recorrido por la isla. Para ustedes, ¿qué pasó realmente en la isla Huemul? ¿Ronald Richter fue realmente un científico, un pionero o un farsante? ¿Y los Estados Unidos realmente estuvieron involucrados en que Argentina finalizara todos sus proyectos? ¿Por qué luego del proyecto Huemul, Perón no volvió a recibir a ningún científico alemán en la Casa Rosada? ¿Y por qué el mismísimo Kurt Tank, quien tan orgulloso daba voces de que él había sido quien había presentado a Perón al científico Ronald Richter, cuando se le volvió a preguntar luego de la caída del proyecto Huemul, él dijo: ¿cuál Richter? ¿Qué científico? ¿Qué proyecto? Nos vemos en un próximo video.